la Federación de Estados Europeos, en la profecía de Daniel, la Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui generis de organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por 28 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993. Con ese acto, la superestructura Unión Europea aunaba y se fundaba sobre las 3 comunidades europeas preexistentes. Europea sucedió por completo, con ciertas particularidades, a las comunidades europeas y asumió con ello su personalidad jurídica única como sujeto de derecho internacional. La Unión Europea ha desarrollado un sistema jurídico y político, el comunitario europeo, único en el mundo, que se rige por mecanismos y procedimientos de funcionamiento interno complejos que se han extendido y evolucionado a lo largo de su historia hasta conformar en la actualidad un sistema híbrido de gobierno transnacional difícilmente homologable, que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada, con otros de vocación netamente supranacional, regidos ambos por una dinámica de integración regional muy acentuada. Todo esto se desemboca en una peculiarísima comunidad de derecho, cuya naturaleza jurídica y política es muy discutida, si bien sus elementos funcionales y fundacionales y su evolución histórica todavía abierta apuntan en el presente a una especial forma de moderna confederación o gobernanza supranacional, acusadamente institucionalizada y con una inspiración histórico-político de vocación federal, en el sentido de un federalismo internacional nuevo, no de un Estado federal clásico que se detecta con cierta claridad en ámbitos como la ciudadanía europea, los principios de primacia y efecto directo que le son aplicables a su ordenamiento jurídico en relación con los ordenamientos nacionales, el sistema jurisdiccional, a la unión monetaria, que es el sistema del euro. La Unión Europea, y ante las comunidades, promueve la integración continental
por medio de políticas comunes que abarcan distintos ámbitos de actuación, en su origen esencialmente económicos y progresivamente extendidos a ámbitos indudablemente políticos. Para alcanzar sus objetivos comunes, los estados de la Unión le atribuyen a estas determinadas competencias, ejerciendo una soberanía en común o compartida que se despliega a través de los cauces comunitarios. La Unión Europea se rige por un sistema interno en régimen de democracia representativa. Sus instituciones son 7: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comunicación y Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. El Consejo Europeo ejerce funciones de orientación política general y de representación exterior y nombra a los jefes de las altas instituciones constitucionales. El Parlamento Europeo y el Consejo ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones, tomando decisiones conjuntas, a excepción de los procedimientos legislativos especiales, donde el Parlamento desempeña un papel meramente consultivo. La Comisión o Colegio de Comisarios aplica el derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas, y a ella corresponde en exclusiva la iniciativa legislativa ante el Parlamento y la Comisión. El Tribunal de Justicia ejerce las labores jurisdiccionales supremas en el sistema jurídico comunitario. El Tribunal de Cuentas supervisa y controla el buen funcionamiento y la adecuada administración de las finanzas y de los fondos comunitarios. Y el Banco Central Europeo dirige y aplica la política monetaria única de la zona euro. La Unión Económica Europea cuenta también con otros órganos, instancias y organismos de funciones y atribuciones diversas, como el Comité Económico Social, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, entre otros. En el 2012, la Unión Europea ganó el Nobel de la Paz, que fue otorgado por unanimidad de todos los miembros del jurado, por su contribución durante 6 décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. Los símbolos. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los símbolos de la Unión Europea, como la bandera, el lema, el himno o el Día de Europa, no son jurídicamente vinculantes, aunque todos ellos se encuentran en uso. Pese a esto, 16 países miembros declararon su lealtad a los símbolos de la Unión Europea en una declaración anexa al tratado. En este video usted puede observar tanto las banderas, los símbolos y los escudos que representan la Unión Económica Europea y que está en pleno vigor en este año del 2015. Así, la bandera de Unión Europea o bandera de Europa está formada por 2 estrellas doradas dispuestas en círculo sobre fondo azul. Fue diseñada por Carsten Hayes
un pintor de Estrasburgo, con el propósito manifiesto de que fuera utilizada por el mayor número de organizaciones posible, fomentando así la integración de Europa. Este es el símbolo de unión de los estados europeos, siendo asumida como tal por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, que son entidades políticas diferentes y abarcando cada una a distintos estados europeos. El número de estrellas no tiene nada que ver con el número de estados miembros. Hay 12 estrellas porque el número 12 es tradicionalmente el símbolo de perfección, lo completo y la unidad. Por lo tanto, la bandera no cambia con las ampliaciones de la Unión Europea. El lema oficial de la Unión Europea es en español: unidad en la diversidad. Todas sus traducciones en los otros 22 idiomas de la Unión Europea, así como la versión en latín, Invariate Cordia o Invariate Concordia, la cual se usa también con un compromiso, tiene idéntico estatus oficial. El lema europeo se adoptó por primera vez en mayo del 2000 mediante un proceso no oficial, a saber, un concurso que contó con la participación de 80,000 estudiantes de los 15 países miembros de la Unión Europea de aquella época: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. El himno de la Unión Europea o himno europeo tiene su origen en la Oda a la Alegría, que es una Adie Freude en alemán, escrita por Friedrich von Schiller en 1785. En 1793, Ludwig van Beethoven conoció la obra del escritor alemán y desde ese momento manifestó su inspiración y deseo de ponerle música. El 7 de mayo de 1824, 10 años después de la octava sinfonía, Beethoven presenta en el Teatro de la Corte Imperial de Viena su novena sinfonía, cuyo cuarto y último movimiento lo concibió para ser interpretado por un coro y solistas basándose en la Oda a la Alegría. En el año de 1972, el Consejo de Europa adoptó la Oda como himno. Posteriormente, Herbert van Karajan accedió a una petición del Consejo de Europa de escribir 3 arreglos instrumentales para piano solo, viento y orquesta sinfónica. Finalmente, en 1985, la Unión Europea también adoptó la Oda como himno de la Unión, siendo interpretado por primera vez de manera oficial el 29 de mayo de ese mismo año. El Día de la Unión Europea o Día de Europa se celebra el 9 de mayo de cada año, en recuerdo de la misma fecha de 1950, cuando el ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, hizo la célebre declaración que originó la creación de la primera comunidad europea, la del carbón y la del acero. Esta propuesta, conocida como Declaración de Schuman, se considera la acción primordial de la creación de lo que actualmente es la Unión Europea. Antecedentes. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial,
Europa se encontraba sumida en la devastación. Alemania estaba destrozada en términos de pérdidas de vidas humanas y daños materiales. Si bien Francia y Reino Unido resultaron oficialmente vencedoras frente a la Alemania nazi en el conflicto, ambos países sufrieron importantes pérdidas, aunque menores que las de Alemania, que afectaron gravemente a sus economías y su prestigio a nivel mundial. La declaración de guerra de Francia y Reino Unido, unido a la Alemania nazi, tuvo lugar en septiembre de 1939. Una vez finalizado el conflicto de Europa, el 8 de mayo de 1945, el régimen alemán fue responsabilizado por el inicio de la guerra, ya que su política expansionista le había llevado a ocupar y en algunos casos anexar territorios de otros países del continente. Alemania, que perdió una parte considerable de su territorio anterior a la guerra, fue ocupada por ejércitos extranjeros que dividieron su superficie territorial en 4 partes, tal y como se consensuó en la conferencia de Yalta. En los años posteriores, los resentimientos y la desconfianza entre las naciones europeas dificultaban una reconciliación. En este contexto, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, defendió decididamente la creación de Alemania Occidental, resultado de la unión de las 3 zonas de ocupación controladas por las democracias occidentales, dejando a un lado la zona ocupada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Schuman, de origen germano, luxemburgués, había poseído de las 3 nacionalidades, francesa, alemana y la luxemburguesa, durante diferentes etapas de su vida. Este hecho le hizo comprender la complejidad de los conflictos europeos y desarrollar pronto un interés por la unificación europea. En 1946, Winston Churchill dio un discurso en la Universidad de Zúrich, considerando por muchos como el primer paso hacia la integración durante la posguerra, aunque generalmente se considera que el verdadero primer paso se dio el 9 de mayo de 1950, 5 años después de la rendición del régimen nazi, cuando Schuman lanzó un llamado a Alemania Occidental y a los países europeos que lo deseasen para que se sometieran bajo una única autoridad común, el manejo de sus respectivas producciones de acero y carbón. Este discurso, conocido como Declaración de Schuman, fue acogido de manera dispar dentro de los gobiernos europeos y marcó el inicio de la construcción europea, al ser la primera propuesta oficial concreta de integración en Europa. El hecho consistía en que al someter las 2 producciones indispensables de la industria armamentística a única autoridad, los países que participaran en esta organización encontrarían una gran dificultad en el caso de querer iniciar una guerra entre ellos. La declaración marcó el inicio de la integración de los estados europeos como un movimiento en contraposición a la anterior tendencia nacionalista y las tensas rivalidades que ocasionó entre los estados de Europa. Esta nueva realidad fue propiciada en gran medida por el fin de la tradición hegemonía europea en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, que coincidió
a los europeos a su propia debilidad ante el surgimiento de las dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenían un poder superior al del heterogéneo grupo de estados europeos. Además, las consecuencias del conflicto favorecieron el deseo entre los ciudadanos de crear un continente más libre y justo, en el que las relaciones entre países se desarrollaran de forma pacífica para evitar por todos los medios un nuevo enfrentamiento entre los estados europeos. Las comunidades europeas. La propuesta de Robert Schuman fue acogida de manera entusiasta por el canciller de la República Federal de Alemania, Konrad Adenauer. En la primavera de 1951 se firma en París el tratado que institucionaliza la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, concretando la propuesta de Schuman. Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, conocidos como los 6, logran un entendimiento que favorece el intercambio de las materias primas necesarias en la siderurgia, acelerando de esta forma la dinámica económica, con el fin de dotar a Europa de una capacidad de producción autónoma. Este tratado fundador buscaba aproximar vencedores y vencidos europeos al seno de una Europa que a medio plazo pudiese tomar su destino en sus manos, haciéndose independiente de entidades exteriores. El tratado expiró en 2002, a pesar de que su función quedó obsoleta tras la fusión de los órganos ejecutivos y legislativos en el seno de la Comunidad Europea, que adquirió personalidad jurídica, y también gracias al Acta Única Europea de 1986. En mayo de 1952, ya en plena Guerra Fría, se firmó en París un tratado estableciendo la Comunidad Europea de Defensa, que permitía el armamento en Alemania Occidental en el marco de un ejército europeo. 5 miembros de la CECA ratificaron el tratado, pero en agosto de 1954 los parlamentarios franceses lo rechazaron como consecuencia de la oposición conjunta de gaullistas y comunistas. Es así que el antiguo Tratado de Bruselas de 1948 es modificado para crear la Unión Europea Occidental, que fue hasta la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, la única organización del continente encargada de la defensa y la seguridad europea. Aunque reforzó el antiguo tratado, la UE fue una entidad a la sombra de la OTAN, pese a lo cual se encargó durante su existencia de defensa de los países europeos ante un hipotético ataque. Un impulso de importancia mayor llega desde 1957 con la firma de los Tratados de Europa. Los 6 deciden avanzar en la cooperación en los dominios económico, político y social. La meta planteada fue lograr un mercado común que permitiese la libre circulación de personas, mercancías y de capitales. La Comunidad Económica Europea es la entidad internacional de tipo supranacional dotada de una capacidad autónoma de financiación institucionalizada por este tratado.
Este documento formó una comunidad de duración indefinida, la unión de los tres pilares. En 1965 se firma un tratado que fusiona los ejecutivos de las tres comunidades europeas por medio de la creación de la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. El Acta Única de Europa, firmada en febrero de 1986, entró en aplicación en julio de 1987 y tuvo por misión el redinamizar la construcción europea, fijando la consolidación del mercado interior en 1993 y permitiendo la libre circulación igualmente de capitales y servicios. Por este tratado, las competencias comunitarias son ampliadas a los dominios de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, medio ambiente y política social. El Acta Única consagró también la existencia del Consejo Europeo, que reúne los jefes de Estado y de Gobierno e impulsa una iniciativa común en materia de política exterior, llamada la Cooperación Política Europea, así como una cooperación en materia de seguridad. El Tratado de Maastricht o de la Unión Europea, firmado en febrero de 1992 y en vigor a partir de 1993, introdujo una nueva estructura institucional, la cual se mantuvo hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Dicha estructura institucional estaba compuesta por los conocidos tres pilares de la Unión Europea. El primer pilar era el pilar comunitario, que correspondía a las tres comunidades: a la Comunidad Europea, a la Comunidad Europea de la Energía Atómica y a la antigua Comunidad Europea del Acero y del Carbón. El segundo era el pilar correspondiente a la política exterior y de seguridad común, que estaba regulada en el marco del título 5 del Tratado de la Unión Europea, y el tercero era el pilar correspondiente a la cooperación policial y judicial en materia penal, cubierta por el título 6 del Tratado de la Unión Europea. Estos tres pilares funcionaban siguiendo procedimientos de decisión diferentes, ya que el primer pilar funcionaba mediante el procedimiento comunitario, mientras que los otros dos se regían por el procedimiento intergubernamental. El Tratado de Maastricht también creó la ciudadanía europea y permitió circular y residir libremente en los países de la comunidad, así como el derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las elecciones europeas o municipales. Con este tratado también se decidió la creación de una moneda única europea, el euro, que entraría en circulación en 2002 bajo el control del Banco Central Europeo. A lo largo de estos años, la Comunidad Económica Europea comenzó a expandirse por el continente europeo, fundamentalmente entre los países de Europa Central y de Europa Occidental, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en 1973, Grecia en 1981, España y Portugal en 1986, Alemania Oriental en 1990 y Austria, Finlandia y Suecia
en 1995. La unión del siglo XXI en Ámsterdam a Lisboa. En 1999 entró en vigor el Tratado de Ámsterdam. Este tratado recogía los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos, incluyendo explícitamente el principio de desarrollo sostenible. 2 años después se firmó el Tratado de Niza, que entraría en vigor en el 2003. Mientras tanto, en el año 2002 se extingue la CECA tras finalizar su periodo de validez, que fueron 50 años, y su ámbito de actuación quedó englobado en el de la Comunidad Europea. El 1 de mayo de 2004 tuvo lugar la mayor ampliación que se ha dado en la Unión Europea, con la entrada de 10 nuevos miembros en Europa Oriental: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre. Más tarde, el 29 de octubre de 2004, se firmó en Roma el Tratado Constitucional. La ratificación del tratado fue iniciada por la aprobación del Parlamento, pero algunos estados convocados dieron referencia en 2005. El primero fue el que se celebró en España, donde el documento fue aprobado con el 76.73 de apoyo. Sin embargo, la ratificación alcanzó un obstáculo importante cuando los votantes de Francia y los Países Bajos rechazaron el documento. Esta ratificación en gran medida se detuvo, con solo unos pocos estados tratando de aprobarlo aún. Luxemburgo siguió adelante con su voto y aprobó la Constitución en un 57%. Esto no cambió las cosas. Sin embargo, y los dirigentes anunciaron que entraban en un periodo de reflexión sobre el rechazo. A comienzos del 2007 se incorporaron Rumania y Bulgaria a la Unión Europea, mientras que el 25 de marzo del 2007, en el 50º aniversario de la firma de los Tratados de Roma, los líderes europeos pusieron fin formalmente al periodo de reflexión con la declaración de la firma de Berlín. La declaración tenía por objeto dar un nuevo impulso a la búsqueda de un nuevo acuerdo institucional antes de realizar las elecciones europeas de 2009. Adentrado ya el año 2007, el Consejo Europeo acordó que la Constitución había fracasado, a pesar de que la mayoría de las propuestas que incluía el texto se incluyeron posteriormente en la reforma de los tratados de la Unión, en contraposición a la Constitución, la cual iba a reemplazar todos los tratados anteriores. De este modo, el 13 de diciembre de 2007 se firmó el conocido como Tratado de Lisboa. Este tratado tenía como objetivo mejorar el funcionamiento de la Unión Europea mediante la modificación del Tratado de Maastricht y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o Tratado de Roma. Algunas de las reformas más importantes que introdujo el Tratado de Lisboa fue la reducción de las posibilidades de estancamiento en la toma de decisiones del Consejo de la Unión Europea mediante el voto por mayoría cualificada. Un Parlamento Europeo con un mayor peso mediante la extensión del procedimiento de decisión conjunta con el Consejo de la UE
la eliminación de los ya para entonces obsoletos 3 pilares de la Unión Europea y la creación de las figuras del presidente del Consejo Europeo y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, para dotar de una mayor coherencia y continuidad a las políticas de la Unión Económica. El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre del 2009, también hizo que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fuese jurídicamente vinculante para los Estados miembros. Desde el 2008, la economía de la mayoría de los países miembros se ha visto gravemente afectada a raíz de las crisis económicas, pese a lo cual Croacia consiguió convertirse el 1 de junio de 2013 en el miembro número 28 de la Unión. Así, transcurridos más de medio siglo desde que se produjo la declaración de Schuman, la Unión Europea entra a retos como la aplicación del Tratado de Lisboa, la adhesión de nuevos países, fundamentalmente los balcánicos, Turquía e Islandia. Así, la Unión Europea está formada por 28 países europeos soberanos independientes que se conocen como los miembros Estados. La Unión fue fundada por los 6 países de Europa Occidental: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y se amplió en 6 ocasiones por los tratados y por los 4 puntos cardinales de la geografía europea. A diferencia de los Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión Europea no están obligados a una forma republicana de gobierno. La Unión está compuesta de 21 repúblicas y 7 monarquías, de los cuales 6 son reinos y una es un ducado, Luxemburgo. El territorio de la Unión Europea consiste en el conjunto de territorios de sus 28 estados miembros, con algunas excepciones que se exponen a continuación. El territorio de la Unión Europea no es el mismo que el de Europa, ya que, en primer lugar, hay estados europeos que se encuentran fuera de la UE, como Islandia, Suiza, Noruega y Rusia. Además, ciertos territorios europeos de los Estados miembros no forman parte de la UE. Por ejemplo, Islas del Canal y las Islas Feroe. Tampoco forman parte de la UE varios territorios situados fuera del continente asociados a los Estados miembros. Por ejemplo, Groenlandia, Aruba, las Antillas Neerlandesas y todos los territorios no europeos asociados con el Reino Unido. Por el contrario, sí hay ciertos territorios de ultramar que son parte de la UE, pese a estar situados fuera del continente europeo, como los Azores, Islas Canarias, Guayana Francesa, Guadalupe, Madeira, Martinica, San Martín, La Reunión y Mayotte. La superficie combinada de estos estados miembros de la UE cubre un área de 4.324.782 kilómetros cuadrados. El paisaje, el clima y la economía de la Unión Europea se ven influidas por sus costas, que suman 69.342 kilómetros de largo. La UE tiene la segunda costa más larga del mundo después de Canadá. La combinación de los Estados miembros comparte fronteras terrestres con 21 estados no miembros, para un total
de 12.441 kilómetros, la quinta frontera más larga del mundo. En Europa, la UE tiene fronteras con Ciudad del Vaticano, también con Turquía, la República de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Albania, Montenegro y Serbia. Por último, tiene fronteras con San Martín en el Mar Caribe, Brasil y Surinam en América del Sur, y con Marruecos en África. Algunos Estados miembros poseen territorios fuera del continente europeo, los cuales pueden formar parte de la Unión. Son denominados generalmente regiones ultraperiféricas o territorios de ultramar. Las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, como los tales forman de la Unión Europea, se encuentran en África, junto a Marruecos, pero no son consideradas regiones ultraperiféricas por parte de la Unión Europea. Hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, no se especifica cómo un país podía salir de la Unión. Aunque Groenlandia, un territorio de Dinamarca, se retiró en 1985, siendo necesario para ello la modificación de varios tratados. Pero esto ya no ocurre con el Tratado de Lisboa, ya que este continente tiene un procedimiento formal para la retirada. Estados miembros. Los miembros de la Unión han crecido de los 6 estados fundadores, a los que ya hemos hecho referencia. Así, los 28 que forman hoy la Comunidad Europea son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia. Hay una serie de territorios de ultramar de Estados miembros que son legalmente parte de la Unión Europea, pero tienen ciertas excepciones en función de su lejanía de Europa. Estas regiones ultraperiféricas disponen de una aplicación parcial de la ley de la UE y en algunos casos se encuentran fuera del espacio Schengen. Todos estos territorios utilizan el euro como moneda y son los departamentos de ultramar francesa de Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión y Mayotte, la colectividad de ultramar francesa de San Martín, las regiones autónomas portuguesas de Madeira y Azores y la comunidad autónoma española de las Islas Canarias. El Parlamento Europeo es el Parlamento de la Unión Europea,
Desde 1979 es elegido directamente cada 5 años en las elecciones europeas. Por lo tanto, es la primera institución supranacional directamente elegida del mundo y el órgano representativo de alrededor de 490 millones de personas, quienes constituyen el segundo electorado democrático más grande del mundo, después de la India. El Parlamento es considerado la primera institución de la Unión Europea. Es mencionado en primer lugar en los tratados y su presidente tiene preferencia protocolaria sobre todas las demás autoridades a nivel europeo. Comparte con el Consejo la competencia legislativa y presupuestaria, teniendo el control sobre el presupuesto de la Unión Europea. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión, es el responsable ante el Parlamento. En concreto, el Parlamento Europeo elige al presidente de la Comisión, aprueba o rechaza la designación de la Comisión en su conjunto e incluso le puede destituir como órgano presentando una moción de censura. El actual presidente del Parlamento Europeo es el socialdemócrata Martin Schulz, que fue elegido en enero de 2012 y que preside una cámara compuesta por una gran variedad de partidos asociados en grupos. Los dos principales grupos del Parlamento Europeo tienen el 61% de los escaños y son el grupo del Partido Popular Europeo y el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Consejo de la Unión Europea. El Consejo, antes Consejo de la Unión Europea, comúnmente conocido como Consejo de Ministros, reúne en su seno a los representantes de los gobernantes de los Estados miembros en distintas formaciones, cuyos intereses nacionales incrustan el proceso decisorio, guiado por la búsqueda de un acuerdo común. El Consejo ejerce, junto con el Parlamento Europeo, el poder legislativo de la Unión. Ostenta la titularidad formal de importantes potestades ejecutivas, pero cuyo ejercicio debe atribuir por medio imperativo constitucional a la Comisión. Si bien en los últimos tiempos sus funciones legislativas, antes exclusivas, han ido debilitándose en favor de la igualdad con el Parlamento Europeo, el Parlamento y el paralelo declive político de la Comisión parece estar propiciando un desplazamiento de retorno simultáneo al Consejo del centro de gravedad del poder decisorio y ejecutivo, que en ocasiones más parece residir en este órgano que en el propio ejecutivo comunitario. Ello no obstante, el Consejo aparece cada vez más deslumbrado por su alter ego en las alturas que es el Consejo Europeo. El Consejo es pues cámara co-legisladora donde se hayan representados los estados de la Unión a través de sus gobiernos nacionales. Asegura su plena participación en igualdad de condiciones, en garantía del llamado principio de representación nacional. Cuando delibera y decide sobre un acto legislativo, las sesiones del Consejo son públicas. La presidencia del Consejo cambia entre Estados miembros cada 6 meses, de enero a junio y de julio a diciembre. Los gobiernos trabajan aunando fuerzas para manifestarse con una sola voz en cuestiones de política exterior, asistidos por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos ver acontecimientos que predicen lo que Dios
ha dicho que se realizará en esta tierra antes de que nuestro Señor Jesucristo vuelva para reinar. Winston Churchill, cuando se retiró del puesto de primer ministro de Gran Bretaña, dijo que se iba a dedicar el resto de su vida y toda la fuerza y talento que pudiera tener a la formación de los Estados Unidos de Europa. La amenaza a la paz y prosperidad del mundo occidental era tan grande debido a la subida de Rusia que si la paz tenía que ser conservada, era imperativa la formación de los Estados Federados de Europa. Lo que Winston Churchill dijo hace casi una década era ciertamente un imperativo divino según la palabra de Dios. En la profecía de Daniel hallamos una revelación referente al curso de la historia del mundo gentil. Desde el primer capítulo y el primer versículo de la profecía de Daniel hallaréis que este libro fue escrito en un momento muy significativo. Podemos leer: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Recordemos que Jerusalén y Palestina fueron conquistadas por los babilonios bajo Nabucodonosor. Los ciudadanos de Jerusalén y Palestina fueron llevados fuera de su tierra a la tierra de Babilonia y fueron instalados en su propia comunidad, donde tuvieron que vivir durante unos 70 años. Para que aquel haya estudiado el Antiguo Testamento, estos acontecimientos tienen gran significación. Cuando Yahvé llamó a Abraham, le dio una escritura de propiedad de la tierra de Palestina. Yahvé dijo que esta tierra de Palestina le pertenecería a él y a su descendencia para siempre. Cuando Yahvé instauró a David como rey de Israel, hizo un pacto de promesa con David. Prometió a David que uno de sus hijos se sentaría en el trono, reinando sobre su pueblo y sobre su nación para siempre. La nación de Israel quedó asegurada de la promesa de Yahvé de que la tierra de Palestina pertenecía a los judíos y que uno de los hijos de David reinaría sobre el pueblo de Israel para siempre. Pero ahora, lo más espectacular había sucedido. La nación a la que se había prometido permanencia en la tierra había sido expulsada de la tierra, y el pueblo al cual se le había prometido un rey que reinaría sobre ellos estaba sin rey de su propia raza. Estaban subordinados y sujetos a líderes gentiles. Cualquier judío se preguntaría: ¿por qué nos ha traído Dios así? ¿Por qué nos ha sacado Dios de nuestra tierra? ¿Por qué nos ha quitado Dios nuestra Volvemos a las profecías del Antiguo Testamento, hallamos la respuesta al por qué Dios los envió a Babilonia. El profeta Isaías miró la condición de la nación de Israel y los vio con sus pecados, para los cuales no hay expiación.
gloria de Dios, porque la nación de Israel había estado venerando otros dioses paganos. Un Dios justo debe castigar a sus hijos, debe imponerles disciplina por su desobediencia. No entendemos ninguna de las verdades reveladas en la profecía de Daniel, a no ser que observemos que Daniel empieza su profecía en el momento en que Israel estaba siendo llevado de su tierra a la tierra de Babilonia. Se hallan fuera de la tierra prometida y del lugar de bendición. Están en un periodo de castigo, y Daniel pregunta en nombre de un pueblo castigado. En el capítulo 1 tenemos la historia personal de Daniel y sus compañeros. En el capítulo 2 hallamos la visión que se le apareció al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor reunió a todos sus sabios, astrólogos y pitonizos. De Babilonia fueron incapaces de hacer volver el sueño, y mucho menos interpretarlo. Cuando estos hombres eran conducidos a la muerte debido a que su inhabilidad había demostrado el hecho de que eran fraudulentos, Daniel pidió clemencia para ellos y una breve tregua para ver si Dios podía e hizo partícipes de lo sucedido a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, con el fin de que ellos también pudiesen solicitar mercedes del Dios de los cielos referente a este secreto. A la reunión de oración otros judíos piadosos que tenían la costumbre de llevar sus peticiones a Dios en oraciones de fe. Como resultado de ello, Dios reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Así Daniel pudo no solamente ir al rey y decirle cuál había sido el sueño, sino también darle la interpretación del mismo. Antes de que lo examinemos en detalle, desearía hacer un sumario de ello, con el fin
de que podamos tener ante nosotros lo que creemos ser el significado de este sueño. Dios está revelando al profeta Daniel los reinos y gobiernos que regirán sobre Israel y que tendrán autoridad sobre Palestina y Jerusalén desde los tiempos de Daniel hasta el momento en que el Mesías reine sobre Palestina y los judíos. En Daniel 2:31, Daniel se dirigió al rey: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Era tan grande, tan hermosa y tan irresistible, que cuando uno estaba delante de ella se sentía absolutamente empequeñecido por la grandeza y la solemnidad de la misma. Era brillante, gloriosa y terrible. Entonces Daniel examinó las diferentes partes de esta gran imagen que vio delante de él. La cabeza de la imagen era de fino oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de arcilla. Lo significativo para Daniel fue que esta gran imagen estaba hecha de 4 diferentes metales, cada uno de ellos más duro que el precedente oro, el más blando, después plata, más dura, entonces bronce, aún más duro, y finalmente hierro, que es el más duro y el más indestructible de todos. Mientras que la imagen es una unidad, Daniel comprende por los 4 diferentes metales que hay 4 secciones o partes de esta imagen en la revelación que se está dando aquí. Entonces Daniel vio una piedra que golpeaba la imagen en los pies, que eran de hierro y arcilla, y la imagen se rompió en pedazos. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó sobre la tierra. Daniel 2:35. La piedra que vio Daniel era algún poder, aparte del poder humano, que venía a destruir esta imagen, a reducirla a polvo y esparcirlo por el mundo, para que el poder de la piedra pudiese tomar la autoridad y el reinado que había sido representado en las 4 partes de la gran imagen. Cuando llegamos a los versículos 37 y 43, hallamos que nos es facilitada la interpretación de este sueño. Se da en la Entonces nos damos cuenta por la interpretación de Daniel que Nabucodonosor, la cabeza del imperio babilónico, era el primer gran imperio mundial que iba a gobernar sobre los judíos e iba a controlar la tierra de Palestina y a tener autoridad sobre Jerusalén. A continuación: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Esto representaría el segundo reinado, el pecho y brazos de plata del versículo 32. Sabemos que este fue el imperio medo-persa, ya que los medos conquistaron a Babilonia
y se unieron con los persas para formar un segundo gran imperio mundial. Darío de Media conquistó a los babilonios y los medo-persas ocuparon todo el territorio que los babilonios habían gobernado, con lo que el gobierno de Palestina pasó de los babilonios a los medo-persas. En el versículo 39, derribar el imperio griego y gobernó sobre todos los territorios que los griegos habían tenido, con lo que Roma se convirtió en el cuarto imperio mundial. Así Daniel nos da, en la interpretación de esta visión, la sucesión de los cuatro imperios mundiales que uno tras otro reinarían sobre los judíos y Palestina. Daniel parece interesado únicamente en pasar de largo de los tres primeros imperios, ya que, como observaréis, dedica poco más de una frase a los babilonios, a los medo-persas y a los griegos en los versículos 38 y 39. El énfasis no está situado en los tres primeros, sino en el cuarto imperio mundial, en los versículos 40 y 43. Deseamos continuar cuidadosamente lo que Daniel tiene que decir sobre el curso de este cuarto imperio mundial o imperio romano. Daniel señala, en primer lugar, en el versículo 40, que este cuarto reinado o imperio romano será tan fuerte como el hierro. Mientras que los babilonios ejercieron su influencia y los medo-persas una mayor influencia y los griegos una aún mayor influencia, Roma ejerció la más poderosa y dominante influencia que cualquier imperio que haya existido jamás en el curso de la historia mundial. Fue realmente un reinado de hierro y Roma gobernó con puño de hierro. A continuación, vemos que el hierro que desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. No existió ninguna parte de los tres precedentes reinados que no fuese sometida a la influencia de Roma. Toda porción de tierra que hubiese pertenecido a los babilonios, a los medo-persas o a los griegos, estaba encerrada en este puño de hierro del imperio romano. Mas a medida que uno va estudiando esta imagen más detenidamente, observa que cuanto más se estudie la porción del inferior del imperio romano, o uno va llegando más abajo en el estudio de la imagen, más débil se vuelve esta. En el versículo 41, cuando se mira los pies y los dedos, vemos que la imagen está hecha de arcilla y de hierro. El reinado quedará dividido. A medida que el imperio progresa, el absoluto autoritarismo de la antigua Roma se debilita. Fue debilitado por divisiones en partes separadas.
como Daniel describe en la última parte del Imperio Romano, vio los dedos de los pies, parte de hierro y parte de arcilla, y será un reino dividido. Ahora bien, ¿qué está diciendo Daniel? Cuanto más dure el Imperio Romano, más débil se volverá, hasta que finalmente, cuando se llega a los dedos, la última forma de poder gentil mundial está dividida en 10 dedos o 10 reinados. Cuando un imperio engrandecido se divide en muchas partes separadas, el resultado inevitable es la debilidad. ¿Por qué era Roma fuerte en sus principios? Porque mantenía todas las cosas juntas en su puño de hierro. Pero con la división vino una progresiva debilidad, y hasta el momento final estaría en esta condición débil y dividida. Dirijámonos ahora a Daniel. En el capítulo 7 y en el capítulo 2 tuvimos una revelación del progreso de los imperios gentiles mundiales desde un punto de vista humano. Lo vimos a través de los ojos de Nabucodonosor, y cuando Nabucodonosor miraba el poder y gobierno mundial, para él era una cosa espléndida, algo aterrador, algo que debía ser temido, reverenciado y respetado. Diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7:3. Ahora bien, cuando se menciona el mar en la profecía, es el símbolo de las naciones gentiles, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57. Y cuando Dios pintaba a las naciones gentiles en su rebelión contra Él, su odio hacia Él y su impiedad, Él las pintaba como un mar agitado y desasosegado. Daniel ve a 4 bestias saliendo del mar de las naciones gentiles. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Se trata de una bestia extraña. Este símbolo era el símbolo nacional de Babilonia. Esta primera bestia no es otra cosa que la cabeza de oro de la imagen del capítulo 2. Babilonia medo-persa es aquella coalición medo-persa. Los medos eran la nación dominante
y gobernaban sobre los persas. Las 3 costillas en su boca, se cree, representan el imperio babilónico, el imperio meda y el imperio persa, todos los cuales fueron reunidos en esta cabeza dominante. La segunda bestia, el oso ladeado, eran los hombros y los brazos de plata de la imagen de Daniel en el capítulo 2. A continuación salió una tercera bestia y parecía un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas y tenía 4 cabezas. De nuevo tenemos aquí una extraordinaria bestia, mas el leopardo era conocido por su velocidad y esta era la forma de Dios de representar la rapidez de la conquista de Alejandro, el cual en muy pocos meses barrió el mundo y devoró al imperio medo-persa. Tenía alas de ave, por lo que podía moverse rápidamente. Tenía 4 cabezas, representando los 4 grandes generales a las órdenes de Alejandro, entre los cuales fue dividido el reino tras la muerte de Alejandro el Grande. Este es el vientre y muslos de bronce del capítulo 2. En el versículo 7 del capítulo 7, Daniel describe a la cuarta bestia. Era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, lo cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Según Daniel, mira a esta cuarta bestia, no lo compara con un león, ni un oso, ni cualquier otro animal. Es una composición de todas las bestias que le han precedido y había devorado todo lo que se le hubiese precedido. El hecho significativo de esta bestia era que tenía 10 diferentes cuernos. En las Sagradas Escrituras, un cuerno es el símbolo de un rey. Así, pues, Daniel ve 10 diferentes reinados en la fase final de este imperio. Tuvimos el mismo cuadro en el capítulo 2, donde Daniel dijo que la última parte del poder gentil tendría la forma de los 10 dedos del imperio que había sido dividido hasta debilitarlo. Los 10 cuernos del capítulo 7, versículo 7, corresponden a los 10 dedos del capítulo 2, versículo 42. Después de la caída de Roma, la autoridad del antiguo imperio romano se trasladó al norte y el centro del poder se desplazó de un lugar en Europa. Hubo divisiones y más divisiones hasta que llegamos a la Edad Media, en que hallamos reinados divididos contra reinados, luchando contra reinados que habían sido originalmente parte del antiguo imperio romano. Y cuando se observa a la Europa de hoy, hallamos divisiones continuadas del antiguo imperio romano. El gran problema con el que se enfrentan los poderes occidentales hoy es el de tratar de reunir bajo la misma cabeza naciones que habían sido originalmente parte del mismo imperio. Francia no quiere unirse con Alemania y Alemania no quiere unirse con Gran Bretaña, y así sucesivamente. Entonces, viviendo días
en que hemos visto lo que Daniel decía, el quebrantamiento y la división de Roma, la falta de un factor unitario, hasta que el poder que una vez estuvo en el puño de Roma haya sido esparcido entre todas las naciones. Ahora, desde Daniel, regresamos por un momento a Apocalipsis 13, del 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esto es muy semejante a Daniel capítulo 7, donde Daniel vio a estas bestias salir del mar. Juan ve exactamente lo mismo. Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que yo vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los pies de oso y su boca como boca de león. Estas eran las mismas 3 bestias que hallamos en Daniel 7, a lo cual se llega a la conclusión de que los primeros 2 versículos son los versículos de Apocalipsis 13. Por supuesto, Juan está hablando de lo mismo de que habla Daniel en el capítulo 7. Juan añade algo más de lo que Daniel reveló cuando describía la división en la última fase del poder mundial gentil que ejercería su autoridad sobre Palestina y los judíos. Él describe con detalle al último gobernante del poder gentil mundial. En Apocalipsis 17:8, Juan amplía la descripción de la bestia que vio salir del mar, diciendo: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Había tenido gran autoridad, y esta autoridad fue destruida, pero iba a detener de nuevo su gran autoridad, ya que se asombrará viendo la bestia que era y no es y será. El poder de Roma, disipado por la división, se había vuelto débil, impotente y desválido, pero volverá a ser poderoso y a dominar el mundo. Esto queda explicado en el versículo 12, donde Juan dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Observemos ahora muy cuidadosamente el versículo 13. Estos 10 reyes, que son las 10 cabezas de las naciones de la última fase del poder gentil mundial, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Juan indica que desde el momento en que Roma conquistase Grecia, Palestina estaría bajo el control de algún poder que hubiese sido parte del Imperio Romano. Mientras que el Imperio Romano se torna débil y es dividido y subdividido, Palestina permanecerá bajo el control de alguna nación que haya sido parte del Imperio Romano. Después de que el Imperio Romano cayó, el pueblo turco ejerció su autoridad sobre Palestina durante siglos. ¿Quiénes eran los turcos? Procedían de lo que conoceríamos como Asia Menor, una parte del Imperio Romano. Después de la Primera Guerra Mundial, el derecho de gobernar a Palestina pasó de los turcos al Imperio Británico. El Imperio Británico formaba parte del antiguo Imperio Romano. Palestina no ha sido nunca gobernada por ningún poder que no sea el Imperio Romano, desde la conquista romana hasta hoy. Juan revela en Apocalipsis 13 y 17 que va a llegar el momento en que estas naciones que formaron parte del Imperio Romano
se congreguen y lleguen a un acuerdo para dar autoridad a un hombre como su cabeza. A medida que estudiamos las Sagradas Escrituras, se hace evidente que Rusia llegará a ser tan fuerte y tan poderosa que las naciones que una vez formaron el Imperio Romano dirán: no tendremos defensa contra el poder del rey del norte, el poder de Rusia, a no ser que nos federemos y nos unamos. Ello significa que vamos a tener que olvidar nuestros límites nacionales. Vamos a tener que ceder algunos de nuestros derechos soberanos. Vamos a tener que juntarnos y unirnos voluntariamente bajo una sola cabeza para protegernos contra el rey del norte, Rusia, que ha llegado a ser tan poderosa. Y por ello, estas naciones, en su estado dividido, van a tener un solo propósito y darán su autoridad a la bestia. Este imperio romano o estados federados de Europa no va a formarse porque una nación se haga poderosa y conquiste el resto de Europa y se someta ese sector del mundo a su autoridad. Más bien, la federación será por consentimiento mutuo. La bestia se convertirá en un dictador mundial, en un gobernante mundial que una vez va a poder gobernar con toda la autoridad y poder de hierro que una vez ejerció la antigua Roma. Se cree que estamos viviendo en una época muy importante. El poder romano se ha dividido, subdividido hasta debilitarse. Hemos visto la subida del rey del norte que amenaza la paz y la seguridad del mundo. También hemos estado viviendo en los días en que los estados de Europa claman por alguna defensa contra el poder de Rusia. Eventualmente se van a unir y formar una federación para la mutua protección contra el poder de Rusia. ¿Cuándo se va a llevar a cabo todo esto? No se sabe, pero se cree que las condiciones de este mundo son tales que bastaría con una simple amenaza por parte de Rusia para que Francia, Alemania, España, Italia, Gran Bretaña, los Estados Unidos y el resto del mundo romano se uniesen en un pacto de mutua defensa. Como se verá, esto ya ha ocurrido. La Comunidad Económica Europea, como se narró en la primera parte, se compone de 28 grandes países, todos unidos para hacer frente al poderío militar que Rusia tiene actualmente. Volviendo al libro de Daniel, Daniel nos ha dicho en el capítulo 2, versículo 34 y 35, que va a llegar el momento en que venga el golpeador para terminar el poder gentil mundial. En Daniel 2:44 habla de los días de estos reyes. Con los días de estos reyes se refiere a las 10 de los 10 dedos, cuando las naciones de Europa que se hayan dividido y subdividido estén nuevamente unidas en una federación. En tales días, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Versículo 44. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzará el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el futuro. Versículo 45. De nuevo, en Daniel 7:8,
ha descrito los 10 cuernos y el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Cuáles eran estos tronos? Por supuesto, los tronos de los 10 cuernos, o los tronos de los 10 dedos, o los tronos de los 10 reinados que se unirán bajo la autoridad de la cabeza de los Estados Federados de Europa. Cuando esto ocurra, dice Daniel, el anciano de días se sentará. Esto no es otro que el Señor Jesucristo, el cual tiene el derecho a reinar. Sus vestiduras eran lana, eran blancas como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó. Esta es la descripción del Hijo de Dios, que viene a destruir esta coalición de naciones con el fin de que Jesucristo pueda reinar. Tornemos ahora a Apocalipsis 11:15. Juan nos transporta al momento del segundo advenimiento de Cristo a la tierra. Juan escribe: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo ha vencido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. La Biblia predijo que Palestina sería gobernada por 4 sucesivos imperios mundiales: los babilonios, los medo-persas, los griegos y los romanos. El imperio romano empezó con gran poder y gran fuerza, pero habrá divisiones hasta que su poder casi desaparezca. Sin embargo, a causa del poderío y la amenaza de Rusia, estas naciones se unirán de nuevo y darán su autoridad y su cabeza, invitándola a venir y a ser su gobernante. Habrá una coalición de naciones para formar la última fase del poder gentil mundial. La profecía de Daniel revela que cuando Israel vea a estas coaliciones federadas y unidas para formar un poder dominante mundial, sabrá que ha llegado el momento en que Dios envía a su Hijo desde los cielos a la tierra para golpear el poder mundial gentil, con el fin de instalar un reinado que gobierne con justicia sobre Palestina y sobre Israel durante 1000 años, y entonces por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15 nos dice y nos da un cuadro de la gloriosa llegada del Rey glorioso.